Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. Y ya regresamos a Generol. Escríbanos, tuítenos, propongan, invítenos a dar el rol. Y ya regresamos con nuestro tema, fanfarrias. Ya vamos a presentar a nuestra invitadaza. Y el día de hoy vamos a hablar, como ya les comentamos al inicio del programa, sobre vejez, envejecimiento, cómo podemos entender los temas de la vejez y el envejecimiento de una forma cultural, de una forma desde las teorías de género, desde las teorías del ciclo de vida. Y bueno, para salir como de todo este rollo de la vejez y el envejecimiento, pues tenemos a una invitada de lujo. Y entonces les voy a presentar a Leticia Huerta Vence. Leti es una socióloga con especialidad en género y economía por la UNAM, tiene su maestría en antropología social por el CIESAS y tiene varias líneas de investigación. De inicio, ella se especializó en temas de género, mercados de trabajo y economía feminista, ¿no? Para que nos demos una idea de qué nos puede responder nuestra superinvitada. Luego, las líneas de investigación que trae ahorita en el CIESAS es estudios de vejez, envejecimiento desde una perspectiva cualitativa y antropológica, médica, así como epidemiológica y sociocultural. Anda y ve. O sea, que me explique todo eso. Leti, buenas noches, bienvenida a Generol. Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Un gusto estar aquí platicando con ustedes de estos temas tan importantes para nuestras sociedades y en particular para las mujeres. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, Leti, buenas noches. Pues Leti, buenas cuéntanos. noches. Tenemos como muchas dudas atoradas en nuestro ser, en nuestro corazón y en nuestro ciclo de vida, ¿por qué no? Y entonces, ayúdanos a entender estos términos. ¿Cómo conceptualizamos la vejez y cómo conceptualizamos el envejecimiento? O sea, ¿tendríamos alguna diferencia por ahí? Pues mira, yo sí parto de la idea que el envejecimiento también es parte de los primeros paradigmas en torno a los estudios de envejecimiento y vejez. Muchas veces pues como que tratamos de equiparar un proceso biológico, psicológico, del deterioro del cuerpo a algo más pues incorporado a la identidad de los sujetos, ¿no? Entonces, para mí, la vejez es un concepto que debe ser construido a partir de un dato subjetivo, etnográfico, del material que uno observa en campo, de las prácticas de los sujetos, y el envejecimiento, a su vez, pues es un proceso del deterioro normal del cuerpo, por así decirlo, ¿no? Entonces, la vejez, en todo caso, sería más como una construcción sociocultural arraigada a un contexto específico. Es decir, hay más vejeces, ¿no? O sea, hay vejeces, no hay una vejez, sino hay vejeces. O sea, partimos del hecho de que hay diversas formas de vivir la vejez. Y en ese sentido, ¿qué relación? Sí, de hecho. Ajá. Sí, dinos. Hola, hola. O sea, ¿qué relación? Sí, así es como, sí, es... ¿Qué relación tienen todos estos temas cuando ya le metemos como otras variables? ¿Cómo entendemos la vejez en un hombre o el proceso de envejecimiento en un varón y cómo lo entendemos en una mujer? Claro, precisamente por eso la vejez es un concepto más interesante de trabajar y más propicio de trabajar al momento de analizar estos temas de las diferentes experiencias de los sujetos, en tanto son mujeres o son hombres.
el envejecimiento, como es un proceso, es difícil como distinguir en ese proceso qué diferencias puede haber entre uno y otro, ¿no? Y la vejez, como ya es un concepto más trabajado a partir de la experiencia y de la interpretación de los sujetos, es más propicio para identificar cuáles son estas diferencias, ¿no? Es decir, la cultura pues también tiene que ver con la forma en que se construye la identidad de género en las sociedades. Entonces, por ejemplo, hay diferencias muy sustanciales entre un sujeto viejo y una sujeta vieja, ¿no? O sea, por ejemplo, las enfermedades, que sí tienen como un origen puramente biológico, pero la manera en que se experimentan, por ejemplo, las enfermedades, son muy diferentes entre hombres y mujeres. Por ejemplo, las mujeres tienden más a ser más sociables y abrirse un poco más con la familia para compartir todo este tipo de dolencias, el padecimiento, y el hombre al contrario, se retrae, se encierra en sí mismo. Entonces la mujer por eso también tiende a tener más esperanza de vida. Es decir, todos estos datos epidemiológicos, estadísticos acerca de la esperanza de vida, de las enfermedades que tienen más las mujeres o los hombres, también tienen que ver con estas prácticas culturales y cotidianas que tienen en su vida diaria. Por eso es importante incorporar en todo este análisis más sociodemográfico cuál es el estilo de vida y el modo de vida de los sujetos en el contexto en donde se sitúan, porque muchas veces todas estas prácticas aparentemente normalizadas, aparentemente cotidianas, no dicen nada y dicen absolutamente todo, ¿no? Y en el caso del género, bueno, es mucho más evidente, es una variable mucho más visible que otras variables, por ejemplo. Entonces, sí podemos encontrar unas diferencias muy interesantes. Por ejemplo, yo en mi investigación de tesis la hice en una institución asilar, y ahí quería ver cómo los sujetos construían su vejez y sus enfermedades, los hombres y las mujeres, y encontré en cada entrevista que yo realicé pues diferencias muy importantes entre hombres y mujeres. O sea, la manera en que rememoran su vida, su experiencia, como amarran su biografía, tiene mucho que ver con qué papel y qué rol desempeñaron a lo largo de su vida. Es decir, la vejez no es un estado que termine en eso, sino que se va construyendo a lo largo de la vida. Entonces es muy importante para mí considerar, pues, digamos, el papel de género, porque al final de la vida todos este cúmulo de roles y actividades que se desempeñaron en el pasado, pues tiene repercusión en el presente. Oye, Leti, una pregunta. Este papel de género del que hablas tiene que ver también del lugar en donde te desarrollas, ¿cierto? O sea, si vives en provincia, si vives en una ciudad, porque quizá los hombres de la ciudad no son ya tan cerrados al hablar acerca de sus enfermedades, pero en provincia, o sea, sí es como muy, muy tajante el hecho de que pues el hombre es el fuerte, ¿no? Claro, sí, pero sabes, una cuestión que yo también pude identificar en todo este trabajo de campo que hice y en otros estudios que he revisado, es que, digamos, el papel productivo que el hombre desempeña a lo largo de su vida, pues sigue permeando su vida en la vejez. O sea, sigue como manteniendo todo este tipo de vanagloriarse de todas las actividades que realizó en el pasado. Entonces, sí hay ciertas, hay diferencias. En el contexto rural sí fue muy evidente como que cierta hermetismo en cuestión de revelar a otros el estado de salud, por ejemplo. O sea, generalmente los hombres tienden a minimizar las enfermedades, las dolencias, y las mujeres no, las mujeres se sienten con mayor libertad de expresar que les duele algo, que necesitan cuidados, etcétera, porque también, digo, en toda esta parte de la vejez, bueno, interviene el deterioro físico y a su vez, bueno, la alta cantidad de dependencia y a la vez de cuidado que tienen que recibir los adultos y las adultas mayores, ¿no? Entonces, todo este papel de género es fundamental para comprender cómo se desempeñan al final de sus días, ¿no? Y también cómo nosotros como sociedad, como familia, como núcleo de familia, los tratamos al final de sus días, ¿no? O sea, generalmente tendemos como a sobreproteger a las mujeres, a las mamás, a las abuelas, que a los hombres, ¿no? O sea, los dejamos un poco más aislados porque, bueno, se sobreentiende que ellos mismos pueden sobrellevar su vejez y su enfermedad.
y que pasa un poco, y quizás hago la analogía, y tú corrígeme si estoy equivocada, con el tema de cuidados y crianza, ¿no? Claro. Que debe ser como un proceso social, un proceso que se comparte socialmente, no desde las construcciones familiares, sino desde la sociedad, y tiene mucho que ver, como todo esto que ya mencionas, de cómo vemos a los adultos mayores desde nuestras casas, qué impactos tiene el hecho de que un varón de 80 y tantos años exprese que le duele algo, exprese que siente tristeza, exprese como todas estas circunstancias que han sido restringidas justo por los estereotipos de género, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué mirada tenemos socialmente y qué mirada tenemos inclusive con el tema de los usos del tiempo, ¿no? Como tú dices, las mujeres nombran, ¿no? Estoy en un proceso en donde el climaterio y entonces la menopausia y entonces eso hace que me altere de toda la vida, ¿no? Pero ¿cómo entenderlo desde un proceso de no juntar y mezclar las cosas, ¿no? Porque por un lado está el proceso de envejecimiento de una mujer y por otro el proceso de envejecimiento de un hombre, ¿no? Ajá, ¿qué hay de estos valores que tenemos las juventudes o cómo estamos reconociendo las juventudes en el siglo XXI a los adultos mayores, a las personas que ya están en una etapa de, pues no sé si sea correcto, de deterioro de su vida? ¿Cómo lo estamos viendo, no? Claro. Y sabes que es muy importante por eso como hacer hincapié en cómo se distribuyen, digamos, los papeles, los roles de género a lo largo de la vida, porque el envejecimiento y la vejez es un proceso que la mayoría de nosotros, de nosotras, vamos a vivir. O sea, no es un tema aislado, no es un tema ajeno, es un tema que a todos nos invade, nos va a influir. Entonces, analizar cómo toda esta trayectoria de vida y todos estos roles de género al final de la vida trascienden de manera tan fundamental, por ejemplo, en la cantidad de enfermedades que tienen unos y otros, en la forma en que se cuidan unos y otros las enfermedades. Por ejemplo, las mujeres, las adultas mayores, etcétera, ¿no? Los hombres no. Entonces, todo esto es un recorrido de vida que es muy complejo, porque cada contexto tiene sus particularidades de la forma en que las mujeres y hombres se situaron en su vida. Por ejemplo, yo las mujeres adultas mayores que entrevisté, el papel de la maternidad, a pesar de que sus hijos fueron los quienes las internaron en un asilo deplorable, sí, la maternidad sigue siendo su marcador social por excelencia, ¿no? Entonces, a través de ese marcador de género que se fue construyendo desde una etapa temprana de su vida, es como rememoran y como construyen actualmente su identidad como viejas. Entonces, no es un asunto cualquiera el género, ¿no? O sea, sí es un asunto fundamental, sobre todo pensando que la cantidad de adultos mayores que vamos a tener en 50 años va a ser pues apabullante, o sea, muy apabullante, además que tiene que ver también con todas las enfermedades que esto tiene, ¿no? O sea, las enfermedades crónicas, ¿no? Por excelencia, ¿no? Que van a poner, pues en veremos los sistemas de salud, ¿no? O sea, y también tiene que ver con toda esta parte de cómo hombres y mujeres van a ir sobrellevando estas dificultades del contexto en el que viven, económico y social y político, y su propia experiencia personal y su propia subjetividad en torno a su vejez y a su deterioro, ¿no? Que no es un asunto menor, o sea, es un asunto emotivo, es un asunto de sentimientos, es un asunto de ver hacia atrás, de ver lo que hiciste y lo que no hiciste. O sea, para mí eso es algo muy, muy importante, ¿no? O sea, que no somos sujetos aislados, no somos personas vagando en la nada, y que al final de nuestra vida es cuando esto emerge y se personifica, digamos, en las personas viejas. Por acá nos comenta Diana, el envejecimiento es cuando tu cuerpo te pasa la factura. Y efectivamente, ¿no? O sea, tiene que ver con esto que mencionas, de hacer el recorrido de lo que ha sido tu proceso de vida, cómo han estado marcados tus usos del tiempo,
y cómo va a Claro. impactar en temas salud, sexualidad, vida doméstica, ¿no? Quizás lo estoy llevando un poco hacia los temas de los feminismos y el género, pero me parece que las juventudes tendríamos que estar poniendo como el semáforo en amarillo para empezar a indagar qué es lo que está pasando con la población, con las políticas públicas, con justo esta parte del sector salud que nombras, ¿no? Que es tan importante. Pues mira, Kelly, yo estaba viendo que hay leyes fragmentadas en México y en el mundo acerca de lo que es la vejez, ¿no? Y bueno, yo le quería preguntar a Leti, estuve indagando sobre el tema, y bueno, ella tocó el tema de la discriminación, y bueno, la discriminación principalmente se tiene por parte de los familiares. Oh, tenemos un problema, se cortó la llamada con Leti. Aquí estoy. Ah, sí, aquí estás. ¿Sí me oyes, Leti? La pregunta, Hola, Leti. si nos escuchas, Leti, estamos por acá. Ok, Carlita, si quieres, volvemos a replantear como la pregunta porque es algo bien importante que tomemos lápiz y pluma para nuestro libro de la vida y entonces entendamos que es un proceso que debemos asumir desde ya, ¿no? Porque como ya lo mencionaba Leti, en 30 años los bonos demográficos, o sea, la pirámide poblacional se va a invertir y, por ejemplo, en el Distrito Federal, pues entonces seremos más adultos mayores. Y tu pregunta iba enfocada hacia el tema de discriminación, Carlita, no sé si nos los quieras volver a comentar para que todos nuestros generoleros y generoleras estén como bien atentos al tema del envejecimiento y la discriminación, algo bien importante. Sí, le preguntaba a Leti que, bueno, ella tocó un tema sobre discriminación y bueno, el maltrato hacia las personas o a los adultos mayores principalmente es por los familiares, una de las cuestiones por las que no denuncian. Pero hablando netamente de mujeres, yo creo que las mujeres son las principales en discriminarse a ellas mismas, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Puesto que no aceptan que envejecen y tratan de atrasar este lapso de la vida, digamos, pero porque la misma sociedad nos orilla a eso mismo, ¿no? Entonces, no sé si nos quieras hablar un poquito de esto, Leti. Leti. Sí, precisamente es algo muy interesante lo que mencionas porque también, o sea, en toda esta parte de atribuirse un rol tan rígido, de sobrellevar la carga doméstica, la carga de la crianza, de los hijos, etcétera, bueno, también hace que al final de los días tú todavía te sientas como que con la obligación de seguir llevando las actividades que desempeñaste a lo largo de gran parte de tu vida, ¿no? Entonces, sí, precisamente por eso es interesante ver en la propia voz de las personas envejecidas cómo es que ellos fueron construyendo y ahora cómo asumen ese rol que tienen, ¿no? O sea, porque no es gratuito, o sea, no es gratuito. Y muchas veces el sujeto ya avanzada edad pues pierde autonomía, o sea, eso hay que aceptarlo, por eso es importante como diferenciar el proceso biológico de deterioro del proceso de identidad de la vejez, porque ese proceso de deterioro que incluye la autonomía, la posición sujeto en una situación vulnerable y por ende pues propenso a la discriminación, a la violencia física, simbólica, psicológica, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante como ver que el proceso biológico no viene solo, ¿no? O sea, no es como, ay, me enfermé y ya me cayeron los años encima, etcétera, ¿no? O sea, es un proceso que va acompañando y entretejiendo también la sociedad y la cultura donde viven las personas, ¿no? Entonces, en algunas sociedades, bueno, por ejemplo, las mujeres del campo tienen otro tipo de vejez a la mujer urbana, ¿no? Envejecida.
Y lo mismo pasa en el contexto cultural rural del norte de México, que es diferente al del centro y al del sur de México. Entonces, todas estas cosas, por eso es importante, bueno, en mi trabajo yo lo que trato como de rescatar es qué es lo que te dicen las personas envejecidas de su propio proceso, porque es complejo, y es complejo analizarlo. Y viendo todo este escenario, como decía Heli, sociodemográfico, o sea, que es inevitable, pues vale la pena como tener más análisis, puntos de vista, comentarios en torno al tema, porque también es un tema que no es muy atractivo para muchos o muchas, sigue siendo como un poco relegado. Oye, yo tengo una pregunta, Leti. Fíjate que con todos estos temas de cómo miramos la vejez, ¿existe algún elemento estadístico que sea potencial para este tipo de investigaciones? ¿O necesariamente, obviamente tiene que estar cruzado por lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿no? Pero ¿hay algún elemento que nos pueda dar alguna señal de qué pasa con las mujeres que, por ejemplo, no cumplen este rol, ¿no? Son mujeres en etapa de vejez, que no fueron madres, pero que no se casaron. ¿Hay algún elemento que nos permita observar a este otro grupo? Porque es que no creo que la vejez en mujeres y varones tampoco se pueda generalizar, ¿no? Hay elecciones de vida, hay costos de oportunidad diversos, ¿no? Claro. Entonces, ¿hay algún foquito? Sí, precisamente que pueda dar luz, por ejemplo, a tú mí por eso, encontraste a quizás mujeres que vivieron toda la vida solteras y que rompieron quizás con este estereotipo de la madre, pero si el nido vacío, pero si entonces los roles del ciclo vital. Y ojo, ¿no? Porque de pronto pienso en todo esto de cómo generar un proceso de vejez digna, y evidentemente se cruza ahí el tema de la pobreza, ¿no? No sé si nos quieras contar más como de tu estudio de caso, claro. En qué lugar fue, de cuántas mujeres fue tu muestra, qué fue los hallazgos como más relevantes dentro de todo tu proceso de investigación. Sí, mira, yo trabajé en un asilo de contexto rural en Nuevo León, en el municipio de Los Ramones. Ese municipio pues es de tradición migrante. Y en ese municipio, bueno, se encuentra un asilo, ¿no? Entonces yo pues me interesé en trabajar el tema de vejez en un contexto rural y particularmente en una institución, ¿no? Porque yo quería ver pues cómo los sujetos y las personas envejecidas, bueno, ven su vejez y las enfermedades en una situación de encierro. Mi muestra, bueno, por las características de la población del asilo, pues no me fue posible entrevistar a más personas, pero logré entrevistar a 5. Entrevistas a profundidad. El trabajo pues fue cualitativo, realicé una etnografía de la institución, la descripción del espacio físico, de las actividades cotidianas, las prácticas de cuidado y atención, las formas de interacción que se daban entre los cuidadores y las cuidadoras, de las cuidadoras con los adultos mayores, la interacción que se daba entre ancianos y ancianas, porque también era algo muy particular. Y luego ya me dediqué, bueno, a entrevistar a profundidad a las personas que podían todavía platicar conmigo, hacer un ejercicio de entrevista, ¿no? Porque también fue muy complicado para mí encontrar personas que se pudieran comunicar con la mayor fiabilidad posible, ¿no? Entonces, bueno, y los casos que yo encontré, ahorita que mencionas esta cuestión de las mujeres que no se casaron, bueno, me tocó el caso de una anciana que fue madre soltera, y muy particularmente su caso a mí me llamó mucho la atención porque a raíz de su embarazo, bueno, pues le dio toda una depresión, y a raíz de esa depresión no cuidada, porque se le hacía a ella muy normal no quererse levantar, etcétera, ¿no? Todos los síntomas de la depresión. Entonces la dejó avanzar, le llegó hasta bipolaridad y luego esquizofrenia, y fue a raíz de la esquizofrenia que pues la tienen que internar en un asilo, ¿no? Y ella lo que me comentaba era que toda su vida fue acarreando pues este
esta etiqueta y toda esta etiqueta fue acumulando críticas, fue acumulando señalamientos, etcétera, hasta que llegó el punto de que tuvo que ingresar a una institución y aislarse completamente. Es decir, los sujetos que están contenidos en la institución asilar no son cualquier tipo de viejos, o sea, no todos los viejos y las viejas llegan a una institución de este tipo, o sea, su trayectoria los va conduciendo y les va conduciendo a esa situación. Por eso es muy importante toda esta aproximación cualitativa, porque a través de ella, a través de la minuciosidad, un poco de la descripción del dato etnográfico, de las prácticas cotidianas, uno puede percibir cómo el sujeto, cómo la persona va construyendo, entretejiendo toda su vida y cómo termina en una situación de este tipo. Por ejemplo, los estudios más representativos de vejez y envejecimiento casi siempre están orientados a la parte sociodemográfica, la parte psicológica, la parte más biomédica, ¿no? Del proceso, pero poco se sabe, muy poco se sabe de la experiencia particular de las personas envejecidas. Por un lado, pues es por la dificultad que tiene pues el investigador o la investigadora de poder entablar una conversación con una persona con un grado de deterioro pues considerable, ¿no? Entonces, ese es como un obstáculo metodológico muy importante que ha hecho que los estudios se orienten más a la parte estadística, a los datos cuantitativos, a hacer unas proyecciones, etcétera. Pero la aproximación cualitativa es la que realmente te permite observar todos estos matices y estas particularidades, ¿no? del proceso que cada sujeto y cada persona experimenta hasta llegar a la vejez. Y es algo que se está construyendo, o sea, realmente no son pocos los estudios que actualmente se abordan desde esta perspectiva y menos desde la perspectiva antropológica, porque también hay ciertas diferenciaciones en cómo se trabaja la información y cómo se va construyendo o edificando tu proyecto de investigación, que suele ser desde la antropología un poco más minucioso con la descripción y no tan volcado a ver las proyecciones más estadísticas o las pirámides poblacionales, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo que se está construyendo. De hecho, un concepto de vejez, si uno se interesa en buscar un concepto de vejez, nosotros vamos a encontrar que no hay o sea, no hay como una definición, porque son relativamente estudios nuevos. Entonces apenas están, bueno, los investigadores, las investigadoras apenas están como empezando a trabajar esto. De hecho, hace 2 semanas fue el primer Congreso Internacional de Vejez y Envejecimiento, desde la interdisciplina, ahí en el posgrado de UNAM, y lo que vimos fue eso, o sea, fue como estamos trabajando temas que apenas están como edificándose, o sea, ya esté consolidado, no, o sea, apenas como que hay una avanzada de personas interesadas en estas temáticas, y por eso es muy importante como hacerle difusión para saber qué se está haciendo, ¿no? Fíjate que es un tema bien interesante el que mencionas, desde qué disciplina se está haciendo el abordaje teórico, conceptual, desde dónde le están entrando los investigadores desde las ciencias sociales a abordar todos estos temas. Y a mí algo que me hace mucho eco es el tema de cómo lo estamos mirando desde la economía. Y a mí me parece que es un campo bastante fértil, porque tenemos temas que hacen engrane, ¿no? Como es hablar de políticas públicas, hablar de temas que van de números, ¿no? Estadísticas sobre vejez, estadísticas sobre todos estos procesos que son diferenciados para varones y para mujeres, y que realmente impactan en un tema que a mí me parece muy importante y que lo mencionaste al inicio de este bloque, que es la autonomía, ¿no? ¿En qué momento mujeres y varones entrando en una etapa adulta pierden esta autonomía? Y bueno, vamos a continuar con todo este tema y vamos a presentarles nuestra siguiente rola,
que Antes de irnos a la siguiente canción, si quisieras dejarle una pregunta a Leti para que nos las conteste en el siguiente bloque, sobre Ok. qué opina de ese término de los nuevos 30 para las mujeres. Entonces lo dejamos y bueno, la presentación de la canción. vamos a escuchar una rola. La verdad es que traté de no desentonar un poco con nuestros temas musicales. Y vamos a escuchar a Regina Spektor con la canción Better. Disfrútenla. Y vamos a regresar con este cierre de bloque. No se vayan, estamos en General. De inicio, ella se especializó en temas de género, mercados de trabajo y economía feminista, ¿no? Para que nos demos una idea de qué nos puede responder nuestra super invitada. Luego, las líneas de investigación que trae ahorita en el CIESAS es estudios de vejez, envejecimiento desde una perspectiva cualitativa y antropológica, médica, así como epidemiológica y sociocultural. Anda y ve. O sea, que me explique todo eso. Leti, buenas noches, bienvenida a General. Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Un gusto estar aquí platicando con ustedes de estos temas tan importantes para nuestras sociedades y en particular para las mujeres. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, Leti, buenas noches. Pues Leti, Buenas cuéntanos. noches. Tenemos como muchas dudas atoradas en nuestro ser, en nuestro corazón y en nuestro ciclo de vida, ¿por qué no? Y entonces, ayúdanos a entender. ¿No? Y la vejez, como ya es un concepto más trabajado a partir de la experiencia y de la interpretación de los sujetos, es más propicio para identificar cuáles son estas diferencias, ¿no? Es decir, la cultura pues también tiene que ver con la forma en que se construye la identidad de género en las sociedades. Entonces, por ejemplo, hay diferencias muy sustanciales entre un sujeto viejo y una sujeta vieja, ¿no? O sea, por ejemplo, las enfermedades, que sí tienen como un origen puramente biológico, pero la manera en que se experimentan, por ejemplo, las enfermedades, son muy diferentes entre hombres y mujeres. Por ejemplo, las mujeres tienden más a ser más sociables y a abrirse un poco más con la familia para compartir todo este tipo de dolencias, el padecimiento, y el hombre al contrario, se retrae, se encierra en sí mismo. Entonces la mujer por eso también tiende a tener más esperanza de vida. Es decir, todos estos datos epidemiológicos, estadísticos acerca de la esperanza de vida, de las enfermedades que tienen más las mujeres o los hombres, también tienen que ver esto específico. Es decir, hay más vejeces, ¿no? O sea, hay vejeces, no hay una vejez, sino hay vejeces. O sea, partimos del hecho de que hay diversas formas de vivir la vejez. Y en ese sentido, ¿qué relación? Sí, de hecho, Ajá. Sí, dinos. Hola, hola. O sea, ¿qué relación? sí, todo, así es como, sí, es... ¿Qué relación tienen todos estos temas cuando ya le metemos como otras variables? ¿Cómo entendemos la vejez en un hombre o el proceso de envejecimiento en un varón y cómo lo entendemos en una mujer? Claro, precisamente por eso la vejez es un concepto más interesante de trabajar y más propicio de trabajar al momento de analizar estos temas de las diferentes experiencias de los sujetos, en tanto son mujeres o son hombres. El envejecimiento, como es un proceso, es difícil como distinguir en ese proceso qué diferencias puede haber entre uno y otro. Con todo mi amor. Sensible, creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. Y ya regresamos a General. Escríbanos, tuitenos, propongan, invítenos a dar el rol. Y ya regresamos con nuestro tema, fanfarrias. Ya vamos a presentar a nuestra invitadaza. Y el día de hoy
vamos a hablar, como ya les comentamos al inicio del programa, sobre vejez, envejecimiento, cómo podemos entender los temas de la vejez y el envejecimiento de una forma cultural, de una forma desde las teorías de género, desde las teorías del ciclo de vida, y bueno, para salir como de todo este rollo de la vejez y el envejecimiento, pues tenemos a una invitada de lujo, y entonces les voy a presentar a Leticia Huerta Vence. Leti es una socióloga con especialidad en género y economía por la UNAM, tiene su maestría en antropología social por el CIESAS y tiene varias líneas de investigación. Estos términos, ¿cómo conceptualizamos la vejez y cómo conceptualizamos el envejecimiento? O sea, ¿tendríamos alguna diferencia por ahí? Pues mira, yo sí tengo yo sí parto de la idea que el envejecimiento también es parte de los primeros paradigmas en torno a los estudios de envejecimiento y vejez. Muchas veces pues como que tratamos de equiparar un proceso biológico, psicológico, del deterioro del cuerpo a algo más pues incorporado a la identidad de los sujetos, ¿no? Entonces, para mí, la vejez es un concepto que debe ser construido a partir de un dato subjetivo, etnográfico, del material que uno observa en campo, de las prácticas de los sujetos, y el envejecimiento, a su vez, pues es un proceso del deterioro normal del cuerpo, por así decirlo, ¿no? Entonces, la vejez, en todo caso, sería más como una construcción sociocultural arraigada a un contexto